Ok. Bueno, eh, lo que les estaba comentando es la intención por la cual yo quise comenzar con esta lógica clásica, esta lógica que viene desde Aristóteles. De hecho, las notas que les mandé ayer les establecía que la lógica como tal, pues no viene exactamente solo de la cultura griega, que más o menos se había comentado eso, sino que también se le atribuye a la cultura china y la cultura hindú, entonces, o desde la India. Con todo, y bueno, los trabajos más sólidos que conocemos hoy en día y que permitió el avance a la lógica matemática, pues es justamente la lógica griega, ¿no? La lógica que viene desde Aristóteles. Entonces, de los fundamentos de la lógica o del razonamiento en ese entonces, lo que se buscaba era tener, pues justamente razonamientos correctos. Ajá. Entonces, para lograr tener razonamientos correctos, pues se hacía como hincapié, y nosotros, bueno, en nuestro punto de vista, de nuestro objetivo, pues hacemos hincapié en el tipo de proposiciones que nos vamos a estar fijando. Entonces, las notas que les mandé, justamente hay una parte donde se establecen dos, digamos, razonamientos o argumentos, tipos de argumentar, que son justamente los silogismos y lo que son las falacias. Los silogismos generalmente se establecen como dos premisas, que vamos a tener dos premisas y un consecuente. Entonces, el gran ejemplo, digamos un ejemplo estelar, es el que vimos la clase pasada, de todos los hombres tienen dos piernas, Carlos es un hombre, entonces Carlos tiene dos piernas, ¿no? Entonces hacíamos bromas al respecto. Pero de las cosas que mostrábamos al respecto con ese tipo de razonamiento es que la premisa no es del todo adecuada, ajá, porque hay ambigüedades, hay cosas que no, por ejemplo, no todos los hombres van a tener dos piernas. Entonces, en ese sentido, nuestro argumento, aunque sea deductivo, porque estamos deduciendo una conclusión de algo general, que estamos hablando de un todos, ya vieron cuantificadores con Luis Arturo, me parece. Entonces tenemos el todos y lo estamos particularizando, entonces ahí estamos haciendo un razonamiento deductivo, donde vamos de algo general a algo particular. Entonces véanlo como un vasito de estos de agua, de papel, que es como un cono. Entonces, conforme van llenando, entonces van de lo general a lo particular, entonces tienen una especie de una V. Ese es un razonamiento deductivo. No es el único tipo de argumentos que nos vamos a interesar, también tenemos los resultados o los argumentos o el razonamiento inductivo, que si tenemos este vasito, o sea, de hecho aquí tengo una tacita. Entonces, si vamos de lo general a lo particular, tendríamos algo análogo a esta forma, ¿no? Pero si nos vamos de un procedimiento inductivo, lo que quiere decir es que vamos a tener un razonamiento inverso. Es decir, vamos a ir tomando de casos particulares y tratar de concluir algo general. El razonamiento inductivo en la vida cotidiana es algo súper común. De hecho, una de las frases, creo que casi siempre se vienen incluso en series o películas, es una chica tiene una mala experiencia con un chavo, no sé, le engañó, lo que sea, pero le fue mal en esa relación. Entonces, de un caso particular, concluye a que todos los hombres son iguales. Ajá. Entonces, ese es un razonamiento inductivo, donde claramente pues es una falacia, ¿no? Porque estamos haciendo un mal uso de la generalización, estamos llegando a sí soy yo. Sí, o sea, ahí estamos utilizando un razonamiento inductivo que nos vamos de un caso particular a un general, sin embargo, en la generalidad eso no es cierto. Entonces, eso es una falacia. Ajá, entonces, la falacia, F como dicen los chavos, yo no entiendo por qué la F, pero bueno. Bueno, entonces, en ese sentido, es la falacia de composición, ¿no? No, la que acabo de decir de que todos los hombres son iguales es la de generalización. Tenemos F de falacia. Ok. O sea, tienen diferentes tipos de falacias. No nos vamos a meter tanto en ese razonamiento,
Sin embargo, lo único que sí tenemos que estar diferenciando es que a nosotros nos interesa lo que son los silogismos. Los silogismos lo que busca es tener un razonamiento correcto, ¿sí? Ese razonamiento correcto, para lograr eso, lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos en las proposiciones adecuadas. Esas proposiciones adecuadas van a ser aquellas que no tengan ambigüedades, ¿no? Que ya hemos dado como mucho hincapié al respecto. Y las falacias generalmente se utilizan pues para engañar, para persuadir a alguien. Entonces, donde uno piensa que el razonamiento y la secuencia de pasos o de las ideas son correctas, sin embargo, pues estamos llegando a algo que no es cierto, ¿no? Y un ejemplo clásico es de un caso particular, de a lo mejor de una mala relación, podemos concluir que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, ¿no? Pensando en esos ejemplos como cliché, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, nos va a interesar tener razonamientos correctos. Para lograr tener esos razonamientos correctos desde nuestro objeto de estudio, que va a ser las matemáticas, ¿no? Nuestra lógica matemática. Entonces, en ese sentido, pues ya estuvimos introduciendo, ayer les pregunté a los ayudantes y me contaban que les dijeron que no habíamos definido formalmente los conectivos, pero sí los definimos. De hecho, ya pueden ver mi pantalla. Entonces, los conectivos lógicos no lo escribí en la forma clásica de definición, entonces no. O sea, si un conectivo lógico, vamos a tener la I, la O, el no, el implica y el sí, solo sí. Esos son nuestros conectivos lógicos y las proposiciones van a ser afirmaciones con las cuales podemos determinar si son verdaderas o falsas, pero no hay punto intermedio. Entonces, justamente aquí lo que decíamos, tiene que cumplir el tercero excluido, ¿no? De esta lógica aristotélica. Entonces, dos afirmaciones no pueden ser verdaderas si son contradictorias, ¿no? Entonces, las notaciones, desde el punto de vista de lógica, nuestras proposiciones las denotamos con letras mayúsculas, generalmente son a partir de la P, de P de proposición o de premisa, y nuestros conectivos lógicos, ¿no? Entonces tenemos la I, la O, el no, el implica y el sí, solo sí. Entonces, aquí ya tenemos nuestros conectivos lógicos y estábamos trabajando cómo utilizar la I. Entonces, en la I, pues teníamos algunos ejemplos, cuáles son proposiciones que sí nos interesan, cuáles no, y ya estábamos definiendo, es una premisa, x más 3 igual a 10, es una premisa, sí. De hecho, esa premisa va a ser nuestra proposición o nuestra sentencia desde el punto de vista matemático que nos interesa, ¿sí? Porque ahí justamente es un gran ejemplo, que bueno, si están viendo el chat, lo que nos está diciendo Margo es como proposición, me voy a regresar, aquí como ejemplo de proposición, tenemos x más 3 igual a 10. Entonces, aquí, ¿qué es lo que? Aquí lo único que pasa es que esa es una ecuación. Entonces, para que nosotros lo podamos analizar bien, pues si lo dejamos ahí simplemente queda un enunciado, pero podríamos decir si es verdadero o falso, como que todavía no. Pero no es proposición porque depende del valor de X, pero sí puede tener un valor de verdad. Ok, aquí justamente el detallito en este enunciado es que necesitamos decir cuál va a ser el valor de X para que nosotros podamos darle la estructura de una proposición. Por ejemplo, yo puedo decir X más 3 es igual a 10. Sí, solo sí. Voy a usar el último conectivo lógico y voy a poner X igual a 0. Lo que está en amarillo, ese sí solo sí ya es una proposición. ¿Pero qué me pueden decir de esa proposición? Pues que es falsa, ¿no? Porque para el valor X igual a 0, esa igualdad no es cierta. Entonces ahí ya le podemos dar ese sentido de verdad. Ya lo estamos viendo con ojos de proposición. Bueno, de las proposiciones que nos interesan. Entonces, en ese sentido, así no, que de poner x más 3 es un entero positivo si es ambiguo, ¿no?
Sí, o sea, si nosotros colocamos X más 3, es como decir Adriana. Y luego, ajá, sí, o sea. Entonces, es como poner solo el sujeto. Ajá, estás exponiendo el sujeto, pero ese sujeto, pues no sabes qué quieres hacer con ese sujeto. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues no podemos darle ni siquiera el valor de verdad o de falsedad, ¿no? Entonces, hay que completarlo. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya en el momento que nos fijamos en las proposiciones que sí nos interesa, es decir, que sí podemos determinar su veracidad o su falsedad, pues bueno, o las proposiciones que nos interesan, aquí sí podemos decir es verdadero o falso, ¿no? Entonces aquí, para construir sus tablas de verdad, lo primero que tienen que hacer es fijarse los valores de verdad que va a tener sus proposiciones. Entonces, en este caso, tenemos a una proposición P, una proposición Q, tenemos su valor de verdad, es falsedad, en alguno de sus casos, no sabemos, ahí está de un ente abstracto, y lo que hicimos fue construir la tabla de verdad de la I. Ajá, entonces, cuando la proposición de la forma P y Q es verdadera, pues lo que concluimos es que va a ser verdadera siempre y cuando pues P y Q son verdaderas, ¿no? Es el único caso donde eso sí va a ser verdadero. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy de manera muy breve, me trabé, ¿verdad? De manera muy breve es construir las tablas de verdad. Tengo entendido que ya las vieron con los ayudantes, entonces vamos a ir reafirmando las tablas de verdad y llegar al concepto de cuándo vamos a decir que enunciados o proposiciones van a ser equivalentes. Ajá, entonces, ya tenemos la tabla de la I, nos vamos a ir con la tabla de la O. Entonces, tenemos nuestras dos proposiciones, tenemos a P, a Q, queremos ver la tabla de verdad de la O. ¿Sí? Entonces, no, vamos a colocar nuestros valores de verdad. Entonces, verdadero, falso, bueno, voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso, y con la Q los vamos a ir alternando, verdadero y falso, ¿sí? Entonces, enunciados, digamos, que nos puede servir, por ejemplo, P va a ser nuestra proposición, 2 es un número par. Y Q, vamos a ponerle 3 es, aquí no lo puse, par, un número par. 3 es un número impar. Bueno, le voy a poner par, ¿sí? Entonces, claramente nuestra primera proposición, que es Q, es verdadera. Entonces, aquí le voy a poner verdadero para no confundirlo con el conectivo, verdadero. Y nuestra segunda proposición, esta es falsa. Ahora, si nosotros, bueno, aquí tenemos la proposición P, Q, y queremos saber la tabla de verdad del conectivo B. Entonces, si nosotros colocamos P o Q, justamente lo que le decíamos la clase pasada es que esta O es inclusiva, lo que quiere decir que puede pasar P, puede pasar Q o puede pasar ambas situaciones. Entonces, aquí ya me estoy fijando en proposiciones que nos interesan, ¿sí? Entonces, P es verdadero y Q es falso. Entonces, estamos situados en este segundo renglón. Entonces, dado que nuestra proposición P es verdadera, nuestra O va a ser verdadera, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner que esto va a ser nuestro conectivo. Entonces, aquí tenemos arriba P, nuestro conectivo, y estamos haciendo nuestra tabla, ¿no? Entonces, con que alguna de las proposiciones sea verdadera, entonces nuestra O va a ser verdadera. Entonces,
Si es verdadero o verdadero, va a ser verdadero. Si es falso o verdadero, va a ser verdadero. Y el único caso donde nuestra O va a ser falsa es cuando las dos sean falsas. Por ejemplo, si yo cambio mi proposición P a que el 2 es un número impar, entonces ahora se convierte esto en algo falso. Entonces, nuestra O va a ser falsa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la I y la O son como contrarias, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la tabla de la I, todo va a ser falso, excepto cuando las dos proposiciones P y Q sean verdaderas. Cuando tenemos la O, todo va a ser verdadero, excepto cuando las dos sean falsas. Entonces, de cierto sentido, lo que quiero que se visualice es que la tabla de la I y la tabla de la O son complementarias o son inversas. Y de esa manera podríamos decir que el conectivo I, el inverso del conectivo I va a ser la O. Y el inverso del conectivo O es la I. ¿Sí? Entonces, como no tenemos esa noción de qué es el inverso, más bien la negación de una I va a ser una O. Entonces, ¿cuándo va a ser una negación? Entonces, si aquí yo le pongo no P, entonces, si la proposición P es verdadera, entonces no P es falsa. Cuando la proposición P es falsa, entonces nuestra proposición no P va a ser verdadera. Eso quiere decir que pues coincide con estas ideas que estamos sacando a la luz, ¿no? La negación de una I es la O y la negación de la O es la I. Entonces, ya tenemos nuestras dos tablas de verdad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿No? Bueno, ya tenemos de hecho tres tablas, ¿no? La tabla de la negación, la tabla de la I, la tabla de la O, que seguramente también ya lo trabajaron con los ayudantes. Nos vamos con la tabla del implica, ¿no? Entonces la tabla de verdad del implica. Entonces nuevamente vamos a tener nuestras proposiciones P y Q y queremos ver cuándo este enunciado, esta forma es verdadero, ¿no? Entonces nuevamente colocamos nuestras tablas de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que ya han visto con los ayudantes, ¿cuál es la tabla de verdad de el implica? ¿Cuándo es falso? ¿Cuándo es falsa una implicación? Cuando P es verdadero y Q falso. Cuando Q es falso, ¿no? Entonces, para mí uno de los ejemplos como clásicos, o bueno, clásicos que me gustan, es el que les comentaba de que su mamá no les deja salir si no terminan la tarea, pero salir a jugar, ¿no? Así de niños. Pero están afuera jugando, pero no hicieron la tarea. Pues eso quiere decir que su mamá no cumplió su palabra, ¿no? O esos tratos de palabra, ¿no? Que antes eran como muy importantes, ¿no? El valor de la palabra, ¿no? Entonces, si estás haciendo algo es porque tiene palabra, ¿no? Si estás haciendo a eso, pero lo que no se hizo, bueno, sí, yo aquí me equivoqué, es verdadero o falso. Aquí es falso, aquí esto es verdadero y ese es verdadero, ¿sí? Entonces, justamente la única situación donde su implicación va a ser falsa es cuando su hipótesis va a ser verdadera, pero su consecuente va a ser falso. Y todos los demás casos van a ser verdaderas. Y el falso, la implicación del falsa es justamente como falso implica lo que sea, ¿no? Ya habíamos platicado un poquito de eso, ¿no? Entonces, falso implica lo que sea. ¿Y qué pasa con la tabla de verdad del sí, solo sí?
Pues sí es verdad cuando las dos son falsas o las dos son verdaderas. Ajá, entonces vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Entonces, este sí solo sí va a ser verdadero siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas o ambas sean falsas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esos dos enunciados, 2 es un número impar, es falso, Q3 es un número par, entonces si yo pongo P sí solo sí Q para esta situación, entonces el sí solo sí es verdadero, ¿no? Entonces aquí lo que decía, bueno, entonces en los demás casos esto es falso, falso, ¿no? Entonces lo que decíamos la clase pasada es que el sí solo sí es equivalente a que nosotros lo reescribamos y digamos P implica Q y Q implica P. Entonces, la mayoría de las demostraciones que van a realizar, al menos, bueno, que van a realizar de los sí solo sí, generalmente lo vamos a utilizar con esta equivalencia. Ajá, entonces, lo que les dicen, vamos a hacer la ida y luego hacemos el regreso. Vamos a ver, bueno, ya en la práctica voy a hacer de manera explícita cuál de estos dos métodos de argumentación estamos utilizando, si es el puro sí, solo sí, o si estamos demostrando la ida o el regreso. Ahora, algo importante en este punto es cuando nosotros decimos que dos expresiones lógicas son equivalentes, quiere decir que las tablas de verdad van a ser exactamente iguales, ¿no? El valor de verdad que vamos a tener va a ser igual, que va a ser todo lo que está aquí en el centro, ¿no? Entonces, si construimos esta tabla de verdad de esta equivalencia, el conectivo principal es la I. Ajá. Cuando nos estamos fijando en el sí solo sí, el conectivo principal es el sí solo sí o el bicondicional, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya sabemos que P implica Q, dado el mismo orden de P y Q, su tablita de verdad va a ser verdadero, falso, verdadero, verdadero. La tabla de verdad de Q implica P con este orden que tengo aquí o este que tengo aquí, este. Entonces, en el primer caso me está diciendo verdadero, verdadero, entonces la tabla de verdad, la implicación es verdadera. Falso, verdadero, la implicación es verdadera. Verdadero, falso, aquí tengo una falsedad, y luego tengo falso implica falso, tengo falso, ¿sí? Ahora, construimos la tabla de verdad con el conectivo I. Entonces, el conectivo I va a ser verdadero en todos los casos, solo en el caso donde sea verdadero, verdadero. Entonces aquí voy a tener, ¿sí se ven las cosas? Profe, el último es verdadero. Sí, aquí, ¿verdad? Porque es falso implica falso. Entonces aquí es verdadero. Ahí está. Entonces, aquí voy a tener verdadero, falso, falso y verdadero, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero simplemente exhibir es dos expresiones lógicas van a ser equivalentes sí solo si la tabla de verdad es exactamente la misma, los valores de verdad. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a abstraer a lo que van a ser las demostraciones? Quizá en algún momento cuando tengan un teorema, digan, es que es más fácil demostrarlo la ida o el regreso, y por otro lado van a decir, es más fácil demostrarlo con los sí o los sí. Ahora, en caso de que exista una ambigüedad de no saben cuál es la equivalencia correcta o si son equivalentes, váyanse a las tablas de verdad. Identifiquen cuáles van a ser sus hipótesis, cuáles son los conectivos lógicos que están ahí y traten de encontrar algo equivalente. Es raro que se utilice ese tipo de cosas, pero luego ayudan a encontrar demostraciones quizá más sencillas o elegantes. Entonces, la importancia de determinar expresiones lógicas equivalentes nos puede facilitar en el momento que nosotros estemos demostrando. Entonces, esa es la finalidad de de ver expresiones equivalentes. Ahora, ya que ya tenemos todas nuestras tablas de verdad de los conectivos.
Pues vamos a definir algo que se llama tautología y contradicción. Entonces, ¿ya han visto tautologías o contradicciones? Sí. ¿Ejemplos? Yo sé que ya los vieron. Ajá, el ayudante mostró algo. Un ejemplo de una tautología. De hecho, yo ya les mostré también una tautología. Cuando estábamos trabajando esta parte. ¿Sí? Entonces, una tautología, un ejemplo es este. E igual a, ¿no? Entonces, eso siempre es cierto. En tabla de verdad, P y no P, exactamente. Entonces, ese es el ejemplo clásico, P y no P. Entonces, vean lo que estamos haciendo para formar nuestras tautologías. Estamos metiendo una proposición, un conectivo lógico y otra proposición. Entonces, para determinar si es una tautología, vamos a ver si la tabla de verdad de lo que estamos mostrando aquí, P o no P, es verdadero. Siempre va a ser verdadero sin importar cuáles son las situaciones. Entonces, aquí, bueno, ya lo hicieron con el ayudante, pero vamos a poner aquí los valores de verdad. P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Ajá. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es verdadero, bueno, no es necesario que ponga todo esto, entonces, esperen. Si P es falso, entonces no P es verdadero. Ajá. Entonces solo vamos a tener dos renglones porque pues la proposición no P depende de P, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí la tabla de verdad tenemos una I. Yo me equivoqué. Pero no importa. Aquí está muy bien. Porque aquí tengo una I y dijimos que una I solo va a ser verdadera si es la proposición verdadera y verdadera. Entonces, en este caso tenemos que toda nuestra tabla de verdad va a ser falsa, ¿no? Falsa, falsa. Entonces, ese es un ejemplo de una contradicción. Entonces, aquí puede ser y no ser, ¿no? Entonces, es ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Materia y no materia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no se pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de contradicción. Y en la tautología, pues vamos a tener el inverso, que va a ser con la O. Entonces, aquí como observación relevante de esta clase es que la negación de la I es la O. Y la negación de la O es la I. Entonces aquí tenemos una O y si estamos diciendo que son inversos, entonces la tabla de verdad todo va a ser lo contrario. Entonces aquí tenemos verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos teniendo que la tabla de verdad de la I de toda esta proposición es verdadera, que es todo lo contrario a la que teníamos en un principio. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, con estos dos ejemplos, que ya quizá lo habían visto con Arturo, sé que con Arturo lo habían trabajado, es siempre que tengan una tautología, la tabla de verdad siempre va a ser verdadera, en todos los casos. Cuando tengan una contradicción, todo es falso. Ajá, entonces aquí por eso tengo las flechas inversas. Y digamos lo contrario o la negación de una tautología va a ser una contradicción y viceversa, ¿no? Es decir, la negación de una contradicción va a ser una tautología, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estoy nada más dándole como más forma a lo que han visto los ayudantes, con los ayudantes, y yo le estoy dando continuidad desde el punto de vista que comenzamos, ¿no? Que es con la lógica clásica, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? No. ¿No? Muy bien, eso está muy sencillo. Entonces, aquí en esta parte de lógica,
lo que quiero que se lleven es, todo muy claro, perfecto. Entonces, lo que quiero que se lleven es, ¿cuáles van a ser nuestros conectivos lógicos? ¿Sí? Nuestros conectivos lógicos va a ser nuestra I, nuestra O, nuestro implica, nuestro bicondicional. Las proposiciones que nos vamos a estar enfocando son aquellas que podemos determinar si son verdaderas o falsas, pero no al mismo tiempo. Eso quiere decir que tiene que satisfacer nuestro tercero excluido. Dos afirmaciones no pueden ser verdaderas si son contradictorias entre sí. Y ya dicho esto, eso es como nuestra lógica de primer orden. Y lo que vamos a estar, bueno, ya voy a empezar a denotar, es justamente sus cuantificadores, ¿sí? Los cuantificadores que vamos a estar trabajando son dos tipos. Bueno, más bien son dos. Entonces, con esto terminamos nuestros cuantificadores lógicos, nuestras tablas de verdad clásicas. Entonces, aquí, bueno, ahorita les pongo las observaciones que acabamos de concluir. Una es la negación de la I es la O y viceversa. Entonces, esa es una observación, la escribo porque la vamos a estar utilizando mucho en adelante, ¿no? De ahora en adelante. Tenemos la negación de la I, de la O y expresiones equivalentes expresiones lógicas equivalentes son aquellas que tienen la misma tabla de verdad. ¿Vale? Bueno, me tengo que salir de clase, tengo una cita a entregar documentos. Ah, perdón. Sí, claro, no hay problema. De hecho, tenemos un minuto, entonces nos salimos de la sesión y regresamos y terminamos con cuantificadores, ¿vale?